Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos de retomar estos devocionales después de un tiempo de cese y estamos volviendo de nuevo para tener cada día, Dios mediante, un devocional, un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y hoy comenzamos una nueva serie, hablándonos de un tema que a todos nos toca. Es un tema que no nos gusta, es un tema del que no nos gusta hablar, pero a pesar de que no nos gusta y no lo queremos en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestras finanzas, de todos modos llega. Hoy quiero comenzar una serie hablando sobre el sufrimiento, el beneficio del sufrimiento o el papel del sufrimiento en la vida cristiana. Porque sin lugar a dudas, desde donde quiera que nos oye, desde donde quiera que nos vea, usted está sufriendo o ha sufrido y con toda seguridad va a sufrir. Vivimos en un mundo caído en donde el sufrimiento es parte integral de nuestra vida. Así que vamos a comenzar esta serie. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. He leído Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Quiero mencionar algo que dijo C.S. Lewis. Él dijo: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero nos grita en el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Esas son palabras de C.S. Lewis. ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué Dios me permite este quebranto? Porque Dios permite el sufrimiento a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que creyentes sufran? ¿Por qué permite que creyentes se enfermen o mueran? ¿Por qué Dios permite que hijos de creyentes, fieles, devotos, entregados a la causa divina, tengan que sufrir de un hijo con una enfermedad terminal, o una muerte, un accidente? ¿Por qué la pérdida del trabajo? ¿Por qué ausencia? ¿Por qué familias rotas? ¿Por qué el divorcio, aún en familias cristianas? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? Divorcios, hijos rebeldes, a pesar de tener padres piadosos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el quebranto y la desdicha en la vida de sus criaturas que Él dice amar? ¿Por qué los creyentes experimentan dolor y sufrimiento y aún la muerte? ¿Acaso Dios no es capaz de detener estas experiencias penosas? Tal vez sí es capaz. Entonces, si es capaz y aún hay sufrimiento, entonces Él no lo quiere. Entonces, ahí tendríamos a un Dios que disfruta del dolor de sus criaturas, porque pudiendo hacerlo no lo hace. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el quebranto? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer como verdad axiomática es que el dolor es el fiel compañero del hombre en este peregrinar en este mundo, en este valle de sombra y de muerte. Nuestro buen pastor, como dice ese hermoso salmo, ¿no? El salmo del pastor, nos conduce paso a paso en este valle de sombra y de muerte. Junto con esos días claros de luz, de música, de melodía, de hermosos aromas, se mezclan con esos días oscuros, tenebrosos, esos días
que pareciera que no hay esperanza. Es evidente que el sufrimiento es parte de nuestra vida y es evidente que de alguna manera estamos llamados a sufrir. Eso es una cuestión evidente. El dolor ha acompañado al hombre desde el mismo huerto del Edén, ahí en la aurora de la vida. Junto con la entrada del pecado en el universo creado por Dios, entró también la muerte, la vergüenza, el sufrimiento, el dolor. Como dije, el dolor es parte integral de la vida del ser humano, El sufrimiento viene a nosotros de diferente manera, de diferente color, de diferente tamaño y también de diferente duración. Lo vemos en diferentes áreas de nuestra vida: económica, salud, familia, sociedad, matrimonios, hijo, trabajo, iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Se presenta inesperadamente. A veces anuncia su llegada con anticipación, pero otras veces se disfraza de buenas noticias. Otras veces el dolor nos acompaña hasta la tumba. Otras veces viene y se va, viene y se va. Pero como sea, siendo parte de esta raza caída, de este mundo caído, el sufrimiento es parte integral de nuestra vida. El dolor está con nosotros. Ahora, el sufrimiento toma una cuota especial de significado cuando se trata de la vida del creyente. Un día la vida es soleada, como dije, es clara, tranquila, plácida, predecible, todo está bajo control, mas sin previo aviso, sin permiso, la tragedia toca a la puerta y ese día plácido y alegre, ese día soleado y dulce, se convierte en una tormenta que deshace todo nuestro mundo y nos quita el control de las manos. El médico se para frente a nosotros con un gesto sorpresivo, tal vez una mezcla entre lástima y reflexión, y nos informa que nuestros exámenes están malos. El diagnóstico es un cáncer terminal y debe ser iniciado rápidamente el tratamiento para tratar, a ver si poder paliar de alguna manera esta enfermedad que a los oídos, cuando golpea nuestros oídos, tiene prácticamente como sinónimo la muerte. O, si no es la muerte, una bancarrota económica. En muchos casos son las dos opciones. Un negocio tambalea, un matrimonio se quiebra, un hijo sin razón justifica que está en rebelión contra nosotros, contra Dios, contra todos los valores que nosotros le inculcamos, contra todo aquello que nosotros plantamos en su corazón. Él se ha vuelto un rebelde. Un accidente ha destruido el vehículo que tanto costó pagar. Una hija sufre un aborto espontáneo en su primer embarazo. El trabajo que parecía tan seguro y era el sostén fundamental de la familia, ahora ya no está. Un conductor borracho atropella y da muerte a un joven inocente que es hijo de una familia que nosotros conocemos. El tío que vimos y con quien conversamos recién la semana pasada sufre un ACV o un infarto cardíaco y hoy es su funeral. Los padres que pensamos que serían para toda la vida, que serían parte fundamental de nuestra vida, tienen que partir y nos dejan en medio del dolor, tristeza y también, ¿por qué no decirlo?, con problemas económicos. Un matrimonio que se unió para toda la vida, dos seres que decían amarse para siempre, ahora están firmando su divorcio y los hijos están llorando desconsoladamente. El sufrimiento, todo lo que nosotros amábamos, todo lo que pensamos que sería para todo el resto de nuestra vida, ahora ha sido arrancado de nuestra mano y nos ha sumido en una situación dolorosa, sufrimiento inmedible. El sufrimiento es parte integral de nuestra vida. Es algo que debemos aceptar. Y de hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo, Juan 16:33. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Lo dijo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo.
Así que a pesar de que el sufrimiento y el dolor es parte integral de nuestra vida, es algo que nosotros no nos podemos sacar de encima, querámoslo o no, nos guste o no, en algún momento vamos a enfrentar sufrimientos de diferente índole, pero sufrimiento al fin y al cabo. El mismo Señor nos avisó, nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y recuerde que la profecía de Isaías nos dice que el mismo Señor fue considerado un varón de dolores y experimentado en quebranto. Si hay alguien que sabe y entiende y puede con toda justicia empatizar con nosotros en el sufrimiento, es nuestro Señor. Él es llamado varón de dolores y experimentado en quebranto. Si hay alguien que puede estar a nuestro lado y decir realmente, decir esas palabras que tantas veces hemos oído, pero pareciera que son vacías, que son huecas, pero las palabras en su boca cobran un significado diferente, porque Él sí puede decir, te entiendo, lo entiendo, por su condición de un varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Podemos definir lo que es el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento lo podemos definir como cualquier cosa que causa dolor o irritación que ha sido permitido por Dios para hacernos reflexionar. Sigue la definición. Dice, es una herramienta que Dios usa para obtener nuestra atención y para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas, lo cual no sería posible sin las dificultades o el sufrimiento. Esta definición nos dice que es inesperado, no lo podemos controlar, que viene de todos modos, pero que sí, y esto es importante saberlo, que ha sido permitido por Dios para llamar nuestra atención y tratar con nuestras vidas y llevarnos a los propósitos que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Esto no sería posible sin el dolor. Como dijo C.S. Lewis, el dolor es el megáfono por el cual Dios nos habla. El dolor, el quebranto es el megáfono de Dios, Dios gritándonos, llamándonos la atención, sacándonos de nuestra vida tan plana. El dolor viene a nuestra vida con un propósito. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuáles son las causas del sufrimiento? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sufrimos? Bueno, para que usted sepa, el sufrimiento viene a nosotros por tres medios, por tres causas. El primero es el factor humano. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado reina en el corazón de los hombres. Un conductor borracho atropella a un familiar y queda postrado para toda la vida. Un empresario hace malos negocios y como resultado pierde todas las utilidades y ganancias y queda en la bancarrota. Un familiar cercano abusa de nosotros o un familiar cercano abusa de nuestros hijos y ese acto inmoral nos marca y marca a nuestros hijos para todo el resto de la vida. Padres que se divorcian y esa separación hará sin lugar a dudas un impacto tremendo en el corazón, en la memoria y en las emociones de los hijos. Sufrimos por causa del pecado del hombre en general. Sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Sufrimos por el pecado de otros y sufrimos por nuestro propio pecado. Tomamos malas decisiones, cruzamos la línea, hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, nos metemos en negocios que no debemos, tomamos caminos equivocados, nos alejamos de Dios, nos dejamos engañar, etcétera, etcétera. Sufrimos por nuestra propia mala decisión. Eso es innegable. Si alguien ha vivido una vida en este mundo, ¿cierto? Sabrá que sufre por el pecado de otros y sufre por su propio pecado. Sufrimos por el pecado de otros. Si un padre, por ejemplo, que es alcohólico,
y al recibir su pago lo malgasta en alcohol, amigos, mujeres, ¿cierto? Esto va a perjudicar a sus hijos. Estos hijos están sufriendo por el pecado de su padre. El alcoholismo de un padre puede afectar la vida de sus hijos. Sufrimos entonces por el pecado de otros y sufrimos por nuestro propio pecado. La segunda causa por la que sufrimos es un factor demoníaco. Sufrimos porque Dios permite influencias e injerencias demoníacas en nuestra vida. Está declarado de manera nítida que una de las causas del dolor y el sufrimiento es injerencia demoníaca. Y esto lo podemos leer en la Biblia. Hay un libro completo dedicado a eso, ¿no? El libro de Job, en donde se nos dice que Job era un hombre de cualidades morales y espirituales muy altas, pero aún así sufrió. No sufrió por su propio pecado, no sufrió por el pecado de otros, tal vez en segundo grado, pero principalmente su sufrimiento se debió a una influencia demoníaca. Su sufrimiento no fue causado por el factor humano, sino fue causado por la presencia demoníaca. Recuerde que Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job. Nadie externo nadie externo, digamos, en la vida de Job causó su sufrimiento, ni él mismo lo hizo. Fue iniciado por el perverso corazón de Satanás. En el Nuevo Testamento vemos planes malignos queriendo aplastar, por ejemplo, la fe de Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás rogando, de la misma manera como lo hizo con Job, Satanás pidiendo permiso para involucrarse en la vida de Pedro y perturbar su vida. El Señor le declaró que sí le había dado permiso a Satanás, pero que el Señor había rogado por él. Ahora hay un tercer factor. Tenemos el factor humano, que sufrimos por causa del pecado de otros y sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Número 2, tenemos el factor demoníaco, en donde la Biblia nos dice que creyentes pueden sufrir por la intervención espiritual demoníaca. Y tenemos un tercer factor, que es el factor, escúchelo bien, el factor divino. La tercera vía por donde viene el sufrimiento y el dolor es por medio de la acción divina. En este mundo conviene que hagamos una aclaración respecto de lo que acabo de decir. Dios no puede ser acusado de ser el culpable del sufrimiento humano, pero sí Dios es el responsable del sufrimiento humano. Dios pudo haber impedido tal cual cosa, tal o cual acontecimiento. Dios pudo hacerlo, claro, Él es omnipotente y pudo haber evitado muchas cosas. Pero aún así el desastre ocurre. Esto se debe a que Dios decidió permitir el sufrimiento. Más allá del factor humano, más allá del factor demoníaco, está Dios soberano actuando en la vida del creyente, actuando en la vida de sus hijos, porque Él es soberano, entonces permite el dolor. Él no causa el dolor con el deseo de dañar o porque hay odio en su corazón, sino que Él sabe que el sufrimiento llama completamente nuestra atención. Dios, siendo soberano, permite el sufrimiento en nuestra vida. El mismo Eclesiastés nos pregunta, ¿ha ocurrido algo que Dios no lo haya permitido? Alguien podría decir, sí, esto ocurrió, la pandemia ocurrió y se le fue de las manos de Dios. Eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es soberano y que Él tiene todo bajo control y todo lo que ocurre, ocurre porque Él así lo ha querido. ¿Qué glorioso puede ser para Dios la muerte de miles de personas? Por ejemplo, el 27 de febrero de 2010, para el megaterremoto en Chile. Dios pudo recibir gloria con eso, permitir, por ejemplo, la muerte de miles en Bosnia, Herzegovina. Dios tiene gloria con la muerte de millones de personas, millones de judíos en el Holocausto, en los campos de concentración de Auschwitz o Birkenau,
o tantos otros, ¿Dios puede recibir gloria con eso? Ahora, en nuestro limitado, escaso e ignorante corazón, no podemos ver más allá. No podemos ver más allá. No lo entendemos, no tenemos la capacidad de comprensión que tiene Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que el factor divino, Dios interviniendo en la vida de personas, naciones, culturas, permitiendo el dolor, siempre tiene un propósito. Aunque por ahora en muchos casos no podemos entenderlo, pero sí Dios recibe y recibirá toda la gloria por ese evento de sufrimiento y dolor. Algunos podrían decir, ¿y Dios va a recibir gloria por el holocausto? No lo podemos ver ahora, pero Dios hace todo para su gloria y permite todo para su gloria. Y con toda seguridad, esto le traerá gloria a Él. Así que para terminar, tenemos 3 factores que producen el sufrimiento en la vida del ser humano, que es el factor humano. Nosotros mismos provocamos nuestro sufrimiento o sufrimos por el pecado de otro. Número 2, el factor demoníaco, intervención espiritual para provocar daño, enfermedad en la vida del creyente. Y el tercer factor es el factor divino, Dios llevándonos, así como lo hizo el Espíritu Santo, llevando al Señor Jesús al desierto para ser tentado por Satanás 40 días y 40 noches. Fue el Espíritu Santo que guió al Señor. Es el factor divino llevándonos al sufrimiento y al dolor. Y aun cuando nosotros no podamos entenderlo completamente, aunque no acabemos de aceptarlo plenamente, Dios está detrás, Dios tiene un plan y Dios será glorificado. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Gracias, hermanos, por compartir este devocional con otros. Lo agradecemos. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando el sufrimiento o el propósito del sufrimiento en la vida del creyente.